estamos ya en una etapa final avanzada, que es la final de este torneo. A esta final llegan los dos jugadores siguientes. Por Villar Chantada, José Lozano. Por el Sporting Club Casino de La Coruña, José Manuel Manteiro. Pueden estirar 5 minutos. Árbitros. Árbitros, Bau y Lugano. Por favor, teléfonos apagados y... Que falan de los oficiales. Falan de los oficiales. Falan de negros. Venga, Fernando, te pasas con él. ¿Eso qué es? Tocó la salida de Francia. La salida. Sí, eso es.
Fíjate. Hay que dar salida. No, no. 5 minutos.
tipo de máquina va a poner. A ver, una máquina para fotografía. Tengo que buscar aquí. A ver, venga, mentira. Disfruta del fútbol. Ponemos aquí mejor. Sí, sí, listo está. Como un cascalazo, igual. Ahorita no somos Bien estirado, bien. Listo. Supongo que sería. Gracias. La que Está ahí. Compartir. Compartir. Buen partido. Arriba. Manda por la amarilla. Sale bien por la derecha. Comienza el partido. Cambiar, sí. Comienza el partido para Blanca, Mantega.
Lozano, 0. Manteiga, 0. Lozano, 1. Manteiga, 0. Lozano, 0. Manteiga, 1. Lozano, 0. Manteiga, 0. Lozano, 0.
Vega, 셋. 네. Estamos. Vega, 셋. 삼, 셋. Vega, 셋. Lozano, Saco la tocó. perdón. Mira.
0. Lozano, 0. Ortega, 1. Una. Lozano, 1. Ortega, 0. Una. Lozano, 1. Una. Ortega, 1.
1. 0. 0, 0, 0. Manteiga, 0. Lozano, 0. Manteiga, 0. Lozano, 0. Manteiga, 1. Lozano, 0. Manteiga, 0. Lozano, 1.
Una. Dos. Manteiga, dos. Lozano, cero. Manteiga, cero. No. Dos. Tres. Cuatro. Lozano, cuatro. No. Dos. Tres.
5. Seis. Seis. Uno. Lozano, 1. Ortega, 0. Lozano, 0. Ortega, 0. Lozano, 0. Pausa, 5 minutos.
¿Qué final? ¿Ves? Claro, poco. Se reanuda el partido. Una. Dos. Mantega. Dos. Lozano. Cero. Una.
Manteiga, 2. Lozano, 0. Manteiga, 0. Una, 2. Lozano, 2. Manteiga, 0. Una, 2. Lozano, 2. Una, 2.
Manteiga, 2. Mecano, 0. Manteiga, 0. Lozano, 0. Manteiga, 0. Una. Dos. Lozano, 2. Manteiga, 0. Una.
Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8. Nueve. Una.
2. Lozano, 2. Manteiga, 0. Una. 2. Lozano, 2. Una. Lozano, 0. Manteca, 0. Lozano, 0. Una. 2.
Mantega, 1. Lozano, 1. Mantega, 0. Mantega, perdón, Lozano, 0. Una. Mantega, 1. Lozano, 0. Mantega, 0.
Mantega, 1. Lozano, 0. Una. Dos. Mantega, 2. Lozano, 0. Mantega, 0. Una. Lozano, 1. Una. Dos.
Faltan 2. Cinco. Falta 1. Seis. Me encantaría. Me encantaría. A mí no, porque es imposible. Una. Dos. Tres. Tres. Local. Vienes preparado para el diluvio. Luego para todo. Menos para las contras. Tiene
bigote. Tapa aquí. No tienes nada que ver. Vamos a proceder a la entrega de premios. Por favor, jugadores. John, está aquí. Samuel. Lozano, ¿dónde está Lozano? Está cambiando. Ah, vale, vale. ¿Quién más hace? Lozano. Es para aquí, ¿eh? Samuel. Vamos, vente. Bueno, buenas tardes, noches a todos. En realidad va a ser la ceremonia de entrega de premios de esta competición que ha durado durante 2 semanas. Yo la verdad es que, aparte de agradecerle a Mateo su presencia aquí en este acto de entrega de premios, como es siempre habitual, tengo que agradeceros a todos los que habéis participado, porque para aquellos los ganadores, evidentemente, tiene que haber otras personas que se van quedando por el camino de la eliminatoria. Y la verdad es que después de, yo creo que 3 años ya casi, en donde este torneo no se hacía, bueno, pues es una satisfacción el poderlo recuperar, no solo aquí en el Casero, sino supongo que a nivel autonómico también en otros lugares. La verdad que, bueno, la sección de billar del club siempre está muy interesada en que los que venís de fuera os encontréis unas instalaciones en perfectas condiciones. Y esto en realidad hace que el personal de mantenimiento también esté involucrado en preparar las instalaciones del club, personal de mantenimiento, personal en cierta manera también de oficinas e incluso el personal de hostelería. Y particularmente en esta ocasión me han dado aquí una lista en donde queremos agradecerle de manera especial, aparte de a todos los de la sección de billar del Casino, a Guillermo Bau y Gonzalo Soto del Club Billar de Vigo, a Francisco Elis del Club Billar de Lalín, a José Álvarez Bugallo del Club Billar de Chantada y a José Antonio Lago Alsina y Enrique Gisbert del Club Billar Artesano de Madrid. En realidad esta mención especial creo por su colaboración en cuanto a arbitraje durante el torneo. Y por otra parte, bueno, pues desearos a todos los que habéis venido de fuera un feliz viaje de regreso y agradeceros el hecho que una vez más habéis estado aquí. Bueno, vamos a dar paso a la entrega de premios y, como también viene siendo habitual, al terminar habrá el servicio de hostelería, tienen preparado en el salón de aquí al lado un pequeño vino, una cerveza con creo que un pincho o 2 para que más o menos podáis recuperar todos fuerzas de este torneo, que en lo que yo he podido ver ha tenido unas partidas muy emocionantes
emocionante, con un resultado incierto y con muchas alternativas en el marcador, que como decía un periodista deportivo en alguna ocasión, hasta el rabo todo es toro. Y efectivamente yo creo que aquí se ha demostrado que también hasta el rabo, con el símil taurino, toda competición de billar tiene su incertidumbre, su emoción y sus alternativas. Muchas gracias a todos y Mateo, después de la del torneo para los árbitros. Bueno, pues para Gonzalo Souto Currás. Guillermo Baura. Enrique Lisbeth Torregrosa. José Álvarez Bugallo. Francisco Liz, bueno, se le hace llegar muy bien. Y José Álago Alsina. Muy bien, nos damos una bolsita ahora. Entonces, estamos todos. El octavo puesto ha sido Manuel Suárez. No, esto va a ser difícil de gestionar. Pues sí, mira por ahí, que así sacas una foto. Perfecto. Muy bien. Gracias. En séptimo lugar, Rogelio Fuentes. Forza, se lo recoges tú, ¿verdad? Yo ya no sé qué tarjeta. De hecho, que yo En sexto lugar, Gustavo Varela. La segunda movida. Llega el quinto y ahí queda el octavo. Aquí quedan 5, ¿eh? Está ahí. En quinto lugar, José Antonio Negro. En cuarto lugar, Samuel García. En tercer lugar, John Martínez. En segundo lugar, José Lozano. Yo me voy. Campeón del torneo, José Manteiga. Otra que sale movida.
Yo cierro ahora la puerta y después las fotos. No, puedes poner. No, pensaba que eran los 4, ¿eh? Que a mí eso pasa.